Muy bien. Esta noche hemos invitado a un compañero que pertenece a una familia cristiana, católica, militante de los desposeídos, de los chicos de la calle. Sin embargo, su camino fue un camino particular, un camino distinto de la mayoría de nosotros y al mismo tiempo enriquecedor. Vamos a invitar a un compañero a contarnos una experiencia que es difícil para nosotros conocer, acceder. El compañero trabajó como economista, como banquero, en la Unión de Bancos Suizos, haciendo operaciones financieras con los sectores del poder de Argentina. Y él, con 7 otros compañeros, formaron parte de un equipo que trabajó para el JP Morgan, la banca Morgan famosa, la empresa que confecciona el riesgo país, con el cual nos estuvieron taladrando el cerebro durante meses, hace unos años, manejando el dinero de los sectores de poder en Argentina, de más de 20 millones de dólares, facilitándole el lavado de ese dinero y la evasión impositiva. El compañero tuvo varios clientes argentinos, clientes que podían manejar de 20 millones de dólares para arriba, porque si tenía 15 millones le dedicaba pocos minutos. El compañero fue nuestro Michael Douglas en Wall Street, y que en grandes hoteles, grandes jets, primera clase, etcétera, tratando con estos señores, hasta que por distintas razones en algún momento su relación con la JP Morgan hizo crack y él tomó la decisión de venir a Argentina, presentarse ante el juez Sergio Torres y abrir su portfolio de clientes argentinos y contar todo la operatoria del JP Morgan en Argentina. El banco le inició juicio, estuvo preso en Argentina, hubo distintas operaciones judiciales. El JP Morgan le inició un juicio en Estados Unidos y también en Argentina, pidiéndole al juez que le impidiera hablar a la prensa y también en juicio. Y el juez Cosentino, en lo comercial, lo protegió y dijo que su primer responsabilidad era con la verdad, con la ley, y que tenía derecho a hablar en juicio y también ante la prensa. Muy bien, este compañero manejó cuentas muy importantes, entre ellas una cuenta no tan importante del grupo Zaguier del Banco Nación y una cuenta mucho más importante, del orden de los 300 millones de dólares, del grupo Clarín. Hoy le hemos invitado para que nos cuente esta operatoria y todas las operatorias relacionadas con estos grupos y en particular en el marco de esta disputa que tenemos con los sectores que hasta ahora han consolidado sus privilegios y no pueden creer que el gobierno peronista se haya atrevido con ellos, sacándoles el fútbol, impidiéndoles la fusión de Cablevisión y Multicanal, a pesar de que ellos habían vendido, al vender sus acciones, de que ese negocio estaba cerrado, y seguramente la próxima bala va a ser el reordenamiento de la pauta publicitaria. Esto que vamos a vivir hoy es único, es original, es una oportunidad impresionante para nosotros y por eso se la agradecemos tanto al compañero Hernán Arvizu. Bueno, gracias Martín, gracias a ustedes por escucharme y después, y Roberto Coira, que es amigo de la infancia, que fue el que me acercó por primera vez acá en función de esta reunión que vino el lunes pasado, conocí a Martín, estoy muy agradecido.
Bueno, como dijo Martín, fue muy complicado para mí, tuve un problema legal en el medio que me hizo hablar. El banco lo cuenta de una forma que es bastante diferente a la realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Algo que quería hacer era, en función de este tiempo, de este espacio que tengo, pedir una especie de disculpas, porque si esta charla hubiera sido hace 2 años atrás, una persona hubiera estado en mi lugar hablando de esto, y yo hubiera pasado por la puerta y hubiera dicho, esto es loco y su teoría de las conspiraciones. Desgraciadamente, a los golpes que tuve, me di cuenta que las casualidades no son casualidades, sino que son realmente estructuras que están hechas para perjudicar pueblos en beneficio de su propio interés. Exclusivamente el interés de ellos es el beneficio, no importa quién caiga en el medio. Es muy difícil para mí todo lo que he pasado y todo lo que me falta pasar. Tenía muchos enfrentamientos con mis hermanas por justamente lo que ellas hacían. Ellas me decían, nosotros ponemos plata en nuestro bolsillo para sacar gente a la calle y vos venís a sacar plata de los bolsillos de la gente rica, que es la que debería estar pagando impuestos, para que nosotros tengamos que poner plata en nuestros bolsillos. Bueno, Martín dijo que tengo una interdicción puesta por un juez. El abogado del banco, vale aclararlo, es Durrié, Roberto Durrié. No sé si ustedes, imagino que saben quién es, que fue funcionario del proceso, representa al banco JP Morgan en la causa del Banco General de Negocios también, y si mal no recuerdo, al doctor Cavallo en la causa del Megatanque, lo cual eso no es una casualidad, sino evidentemente es una conspiración. En función de esta interdicción, que por ejemplo, entre la información confidencial que yo no podía brindar, el banco puso hasta mi horario laboral, para que se den una idea. Esa es información confidencial por la cual yo no puedo decir ni siquiera mi horario laboral, de qué horario entraba a trabajar y a qué horario me iba a la oficina. Fue muy amplio los criterios que usaron para decir qué podía decir y qué no podía decir. Todavía tengo una especie de interdicción, por lo cual voy a usar algo que es totalmente público, para que vean lo que es el grupo, que es la biografía autorizada de Mañeto. Acá está exactamente, justamente todo lo que hacían, lo que pasa es que hay que interpretarlo. Permiso, voy a leer nada más que 5 líneas de un párrafo. Discúlpenme, pero hablar en público no era mi especialidad. Solamente hablaba a 2 o 3 personas y siempre escondiendo medio escondidas, ¿no es cierto?, por el tipo de trabajo. Bueno, esto es en junio de 2007. En esa época, si bien la crisis todavía ni existía, ya a nosotros nos había aparecido el primer fantasma, que era el fantasma de los despidos. Eso significaba que atrás venía una crisis. Justo en esa época, según dice el libro, hablando de la salida de Clarín a la bolsa, es decir, la emisión de acciones por parte del grupo Clarín. En Londres, porque en Nueva York había muchos más requisitos, por lo cual no querían hacerlo porque iba a llevar más tiempo. Usaron Londres y Buenos Aires. En Nueva York es bastante más estricto lo que es Londres. Obviamente siempre que no lo compren ingleses, cuando son... Claro, obvio. Bueno, la decisión se aceleró, hablando de la salida a la bolsa, la decisión se aceleró a principios de junio. Con el asesoramiento de bancos de la talla de JP Morgan, Goldman Sachs y Credit Suisse, la maquinaria se puso en movimiento. Bancos, abogados y directivos del grupo se pusieron a armar la arquitectura financiera. Los plazos surgían, los mercados ya no parecían muy saludables. Mañeto ordenó: tengamos todo preparado para salir en septiembre. Finalmente, el 20 de octubre, en el diario Clarín, en la sección de economía, salió la noticia. Clarín colocó el 20% del capital a un precio de 29.14 pesos por acción. 3 semanas después, los mercados cayeron más de un 20%. Ustedes que son mal pensados dirían, esto fue una acción ilícita entre el banco y Mañeto en función de que, por ejemplo, Roberto Sorno, ex gerente financiero de Clarín, hoy trabaja en JP Morgan, de que según crítica publicó el año pasado, por información confidencial que no consiguió de mí, Clarín tenía más de 300 millones dentro del banco. Dijeron, cruzaron información y dijeron a Mañeto, salí ahora porque si no vas a perder plata. Yo que tengo interdicción les digo, son casualidades. Para que se den una idea de lo que significa esto, la acción hoy está a 6 pesos y va a seguir bajando. El 90% de la colocación se colocó en esas FJP, que son más o menos unos 300 millones de dólares. Esos 300 millones de dólares que tienen ANSES hoy son 60 millones de dólares. Es decir, se perdió más del 60% de la inversión. Quiere decir que ustedes, accionistas, digamos, de buena voluntad, compraron una acción especulando que 2 años esa acción por lo menos valiera un 10% más. No, tienen un 80% menos del capital de lo que invirtieron.
Eso es lo que hoy tiene el ANSES en poder en acciones de Clarín. Magneto, por supuesto, cobró y compañía cobraron en octubre de 2007 $300 millones y siguen teniendo $300 millones. Los que se perjudicaron acá fueron las AFJP y algún otro inversor que pobrecito que cayó en el medio. Hasta acá sería, es decir, me dicen, es probable, se puede probar en cualquier país del mundo, por lo menos tener una investigación, como mínimo. Pero acá no termina. Hay algo lo voy a tratar de hacer simple. Cuando se emite una acción, se hace lo que se llama un prospecto. Esto es lo mismo que si ustedes quieren vender su casa, saquen una foto para mostrarla. El prospecto dice toda la información al día de hoy de la compañía. En función de eso, el inversor dice, bueno, esto equivale a 29 pesos por acción, por ejemplo, como salió. El problema que en ese prospecto se omitió información. Esto es lo mismo que ustedes quieran vender su casa, le saquen una foto a la casa de al lado y la muestren como que es suya y quieran cobrar por la casa al lado. Después cuando el comprador la compra, se da cuenta que es una casa que tiene 3 dormitorios menos que la otra. Han omitido información. Parte de la información era la fusión cablevisión multicanal, en la cual nunca dijeron que estaba pendiente de aprobación. Por lo cual, eso quiere decir que una acción que valía 29 pesos estaba evaluada conteniendo dentro del grupo Clarín una compañía que no era parte del grupo. Es bastante grave. Bueno, ahora, como función de interdicción, voy a empezar a hablar, no particularmente del caso de Morgan, porque no quiero tener más problemas de los que tengo, pero voy a hablar de la banca privada, que es exactamente lo mismo. Si ustedes van en todas las verdulerías se venden tomates, en todas las ferreterías se venden clavos, en todos los bancos que hay bancas privadas es el mismo tipo de negocio. Mi función se dedicaba, como les gusta decir ahora, no es más banca privada, sino se llama administración de fortunas. Administración de fortunas, como la palabra lo dice, es la gente de dinero de distintos países, ofrecerles todo tipo de servicios, desde hereditarios, es decir, hacer estructuras para que los hijos vagos no cobren cuando se muera el titular del dinero, distintas cosas. Pero lo que más enfocamos, y particularmente en Argentina, era a la evasión impositiva. ¿Por qué? Porque obviamente es lo que todo el mundo, ni más esos grupos, quieren. Yo le comentaba a Martín, en el caso por ejemplo de Narváez, que estaba viendo que hace 2 o 3 años blanqueó todo su capital. Yo miraba todas las sociedades de las cuales blanqueó su capital, son Limited, Inc., son todas compañías en Caimán, en Bahamas, lo cual obviamente es todo trabajo de una banca privada que le había hecho toda una estructura de lo como se llaman trazos, fideicomisos, en los cuales lo que exclusivamente se hace es ocultar el verdadero propietario del dinero. Para que se vea, como decía Martín, lo infantil que es el sistema. Yo quiero aclararlo, tenía de todos los trabajos que hice, todo el tiempo que hice este trabajo, tenía una sola clienta, que es un ejemplo, que cuando para que se una idea, pagaba más o menos al año $1,5 millones en impuestos aquí en Argentina. Una persona que tiene más entre campos y demás, $100 millones. Nosotros, lo primero que le dijimos, Florencia, no puedes estar pagando esto, acá tenemos toda estructura. Y dice, ¿sabes qué? Mi padre me enseñó de chiquita que por ser ricos teníamos la obligación de pagar todos los impuestos. Y después, si queríamos quejarnos, pero la obligación de pagar los impuestos los tenemos. El único ejemplo que tuve en 15 años haciendo ese trabajo. ¡Grande Florencia! No, nunca dije el nombre y nunca lo voy a decir porque la verdad, debería decirlo como ejemplo, pero desgraciadamente no lo puedo decir porque si no sería el efecto contrario al que quería causar. Como si hay poco, pero digo, en 10 años de trabajo la única que me crucé por el camino. Desgraciadamente el marido no pensaba igual, ¿no es cierto? Siempre hay usando. Sí, y dentro, también algo que es importante, este trabajo lo he hecho con gobiernos de Menem, de la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Todas estas personas nunca, es decir, siempre justificaron tener dinero afuera porque los gobiernos eran un desastre. Es decir, los gobiernos liberales no les sirven, los gobiernos socialistas no les sirven, los gobiernos de golpe como hubo en el medio no les sirven. Ellos siempre encuentran la excusa perfecta para seguir teniendo dinero extranjero, sin pagar impuestos. Además, supongamos, no sé, Martín se saca mañana el loto y cobra $5 millones. No, pero si viene y me dice, mira, quiero sacar el dinero afuera porque no sé qué va a pasar mañana en el país, está mal, éticamente y penalmente, pues está penado. Pero es verdad, él no sabe qué va a pasar mañana en el país. Ahora, los clientes de Morgan, que para que se una idea, la cuenta mínima eran $25 millones líquidos.
Por lo cual, una persona que tiene 25 millones de dólares líquidos, está calculado, es un tercio de su fortuna, es decir, como mínimo 80 millones de dólares. Esas personas no solo saben qué va a pasar mañana, tienen poder de decisión de qué va a pasar mañana. Claro, es un problema doblemente ético mínimo y penalmente debe ser mucho más castigado todavía, porque la persona que tiene 5 millones, que es un montón de dinero, desgraciadamente todavía, aunque le parezca mentira, me cuesta. Lo que dice Martín es verdad. Yo iba a ver, nosotros teníamos todo un sistema de información que nos decía, vamos a ver a fulanito de tal, calculamos que tiene, que es lo que nosotros buscamos de cliente. Claro, pero llegamos a la reunión y nos damos cuenta que en vez de tener 25 tenía 24 millones. Yo, bueno, este tipo no me sirve, tengo que cortar la reunión porque estoy perdiendo el tiempo y tengo que ir a buscar otro para cumplir con mi objetivo de 150 millones de dólares al año de nuevos clientes. El objetivo por año mío eran 150 millones, es decir, yo empezaba el año, 1 de enero, para el 31 de diciembre tenía que llevar, aparte de lo que administraba, 150 millones de dólares más en nuevos clientes. ¿Cómo lo hacía? Viniendo a sacar. Para eso usábamos, por más que el banco lo dice que no, usábamos el analista de JP Morgan para Argentina y el riesgo país diciendo que el país iba al bombo, por decir algo. Entonces, che, el país Argentina se va al bombo, vení, dame la plata a nosotros, así te salvamos. Eso no son casualidades, eso evidentemente son estructuras armadas. Piensen que solamente Morgan éramos 7 banqueros haciendo este trabajo. 7 por 150 les dan 1.000 millones de dólares. La Unión de Bancos Suizos tiene hoy en Argentina 350 personas haciendo ese trabajo. Cuentas menores, cuentas de 100.000 dólares para arriba. Pero tiene 300, hoy instalados en Argentina, 350 personas haciendo ese trabajo. Credit Suisse, lo de Credit Suisse es muy cómico, porque Credit Suisse tenía la parte de banca de inversión y la parte de lo que es lo que nosotros decimos administración de riqueza. Cuando fue la estatización de las AFJP, el banco sacó un comunicado de la parte de banca de inversión diciendo no, por la falta de seriedad del gobierno argentino y por haber desplazado el mercado de capitales, nos vamos del país. Ustedes hablaban con los empleados, que los conozco a varios, que llegaron sin trabajo y decían, ¿qué querés? Se nos acabó el curro, no teníamos nada más que hacer acá en Argentina. Obviamente la parte de administración de riqueza de banca privada la dejaron, por lo cual siguen chupando plata del país, ¿no es cierto? Tengo tanto para hablar que no quiero aburrirlos tampoco, ¿no es cierto? Pero estoy tratando de hablar en general porque mi último trabajo es el más jugoso de todo por el tipo de clientes, pero es decir, he tenido bastante problemas con el banco en función de justamente de lo que he dicho. Les podría decir, no sé, lugares, por ejemplo, yo la primera vez que me junté con una persona que empecé a hablar, me dijo, yo no te puedo creer lo que me estás contando. Por ejemplo, la Torre Alem Plaza, que tiene 25 pisos, 14 hay bancos. Si yo le digo, ¿qué hace la banca del Gotardo en Argentina? ¿Lo conoces ese banco? Suizo, obviamente, con ese nombre. Hace ese trabajo, exclusivamente el trabajo. ¿Y está? ¿Dónde está? En Torre Alem Plaza. Tenemos, bueno, lo que es más grave, el caso de las acciones, no se limita solamente al grupo Clarín. Consultatio pasó lo mismo. Es decir, todo, por eso, ustedes piensen, yo tenía que buscar 25 millones de dólares líquidos. ¿A dónde los iba a buscar? ¿Ustedes, alguno de ustedes tiene 25 millones? ¿Quiénes son? La Unión Industrial. Lo mismo que dicen que las reglas no son claras, que las leyes, menos mal que las leyes no son claras, porque si hubiera leyes claras no se podría quedar uno parado. Son siempre las mismas caras. Lo más cómico era que uno, les comentaba recién a Martín, cuando decían no, porque este gobierno es un desastre, como ellos obviamente, porque en algún momento calculo que algún tipo de es decir, conflicto moral tenían, algunos, otros la verdad que no, decían no, por este país es un desastre, no se puede confiar y demás, y uno claro, que estaba convencido, y además tenía que alimentarlo, porque mi trabajo era llevarme 150 millones de dólares para cobrar el bonus a fin de año, y dice no, sí, este país es un desastre, no existe. Pero el problema es que era, como les digo, desde Menem no sé, hasta ahora, hasta el año pasado, eran siempre los mismos y siempre las mismas caras los que deciden sobre el país, que si ustedes han visto el listado que consiguió Crítica de la Justicia, son los que deciden el futuro del país, que ahora uno nos escucha hablar siempre diciendo las inseguridades. La Nación fue cliente mío, por suerte con la Unión de Bancos Suizos no tengo ningún tipo de interdicción, por lo cual puedo decir absolutamente todo. La Nación fue cliente mío. La Nación es un caso particular,
porque lo voy a hacer corto, pero yo siempre había escuchado una historia que la nación estaba complicado financieramente, entonces cuando Clarín puso una especie de garantía, por eso asumió Julito Zaguier como titular, como presidente, y la familia Mitre la desplazaron. Eso lo tenía en mente, era algo que tenía en mente. Cuando yo llego a UES, una de las cuentas que me quedan es la de la nación. Empiezo a mirar los pagos que hacían una cuenta de unos 30, 40, iba de 10 a 40 millones de dólares, depende de la época del año. Empiezo a mirar los pagos que hacían y eran pagos de interés a sociedades offshore. Desgraciadamente no recuerdo bien el nombre, pero yo digo, claro, acá me cierra, porque el nombre de la sociedad offshore es una sociedad que me parece que era el grupo que nombré anteriormente, por lo cual ahí me empezó a cerrar. Uno ve obviamente hoy la nación, cómo defiende a sus socios, y evidentemente no es solamente un interés corporativo. No sé, es decir, la verdad estoy abatatado porque nunca hablé ante tanto público, como digo, estaba acostumbrado a hablar más en una mesa chica. Te voy a decir, la tranza... ¿Cómo detectaban los clientes? No, era todo un trabajo que teníamos armado, como les digo, bueno, depende. Dentro de, si yo les digo ahora, dígame 10 nombres de personas que tengan 25 millones, se les ocurren y ya lo saben porque es bastante fácil. Dentro de Morgan era bastante fácil porque era buscar los dueños de Argentina, era bastante más fácil. En otro caso, de cuentas en la Unión de Bancos Suizos de 5 o 10 millones, era todo un trabajo que se hacía, que teníamos un departamento que nos decía, por ejemplo, el Citi, en su momento, en la época de los premios de Citibank, que trabajé en el Citibank acá en Argentina, tenía contactos con la gente que ganaba el lote del 16, tenía gente dentro de la lotería que una forma de traer clientes era hacerlo así. No, es que es todo como dicen, le gusta decir ellos, es todo un research que hay atrás, es un análisis. Tenía, algo que es muy importante. La mesa de enlace tenés. Teníamos, por ejemplo, para abrir una cuenta de un cliente en función del 2001 y el famoso Patriot Act, que es la ley nueva americana de lavado de todo lo que sea contra terrorismo y demás, que incluye de lavado de dinero hasta invadir Afganistán por la duda de que haya un terrorista que ellos piensen que es terrorista. Había todo lo que se llamaba conocer al cliente, por lo cual yo presentaba a un cliente y tenía que firmar, hacer un formulario diciendo absolutamente todo de quién era el cliente, qué hacía, obviamente si el dinero de dónde venía. Me preguntaban absolutamente, hasta me preguntaban a veces por qué había tenido una multa en Australia. Ahora yo le decía, mirá, acá está la declaración de impuestos de este cliente ante la FIP. No, eso no me interesa, eso no es problema mío, decía. Me preocupaba exclusivamente lo que era lavado de dinero. Ahora yo le decía, pero mirá que este cliente evade en Argentina, que es parte del 90% de su riqueza viene por evadir en Argentina. No, ese es el problema de los americanos, ese es el problema de los argentinos, no es el problema nuestro, decía. Ese es el mismo, hoy por ejemplo, no sé si saben, pero Estados Unidos lo enganchó a la Unión de Bancos Suizos haciendo ese negocio dentro de Estados Unidos. Hay un problema, es decir, Unión de Bancos Suizos tuvo que pagar $1.000 millones de multa, y hay un problema grande que están, es decir, obligaron a levantar el secreto bancario en Suiza con americanos que están, el secreto bancario está en la Constitución suiza. Estados Unidos, para clientes americanos que vayan impuestos, lo obligó a levantar el secreto bancario a Suiza. Pero los mismos bancos americanos, en el cual el Estado americano es socio, porque obviamente después del salvataje del año pasado, no tienen problema de hacer el mismo trabajo en Argentina y obviamente lo ven bien. De hecho, no sé si vieron ayer en La Nación la entrevista a la embajadora de Suiza, que se ríe, en un momento está así, diciendo risas, cuando dice, no, bueno, pero nosotros ayudamos a evadir, no es tan grave, algo por el estilo, dicen en la entrevista. Bueno, no, la verdad no quiero decir, podría hablar, algo que me pasó cuando Martín me dijo de dar la charla, me dijo, ¿tenés tus antecedentes para mandarme? Sí, yo automáticamente, pensando en una entrevista de trabajo, le dije, sí, por supuesto. Llegué a mi casa, vi el currículum, decía Deutsche Bank, Citibank, Unión de Bancos Suizos. Digo, no, pero este es mi antecedente de Garca, no es lo que le está buscando. No es lo que le está buscando. Así que bueno, no sé, algún sí, pero yo la verdad prefiero preguntas, porque... ¿Qué te impulsó a dejar el tema fue así. Bueno, yo me quería volver a Argentina porque, como les digo, nosotros teníamos una presión muy grande. Vamos a empezar al revés. Yo llegaba en business, en el avión, a Ezeiza. Ahí me esperaba un remis que me llevaba al Hotel Four Seasons o al Hyatt, depende cuál eligiera yo. Mis hermanas, no eran discusiones, pero discusiones familiares, no eran peleas, en las cuales me decían,
Me dice, por un lado nosotros estamos haciendo esto y vos venís y haces ese trabajo. Y lo que me queda grabado es el viaje en la 9 de julio, con el remis viniendo, en el cual los chicos en cada semáforo pedían o lavaban los vidrios. Yo en ese momento, en esos segundos, pensar en la baja de cerebro que tenía todos los días a las 7:30 de la mañana en la oficina, diciendo, bueno, lo que para mí eran casualidades, que evidentemente no eran casualidades, de que hay que traer la plata, de que tengo cómo hacer para seguir trayendo plata, y me empezó a causar un rechazo bastante grande. Yo me quería venir a Argentina. Empecé, lo voy a tratar de resumir, porque además hay cosas que puedo decir, otras cosas que no puedo decir. Empecé a hablar con el banco, de hecho ya tenía cerrado, en su momento aparecen unos clientes paraguayos en el medio que están vinculados al narcotráfico. Y de Pedro Juan Caballero. Y bueno, ahí apareció una pelea con el banco, y el banco dijo que yo había hecho transferencias fraudulentas. Es decir, que había hecho transferencias en autorización de clientes. Que en cierta medida es verdad, pero si ese día agarraban y decían, bueno, a ver, Hernán Arbizu hizo transferencias fraudulentas, ¿son las únicas hechas? No, porque la mayoría de esas transferencias se hacen sin autorización del cliente, pues son transferencias que están ya pactadas para hacerse, porque, a ver, se puede imaginar a Mañeto, llamarlo para que me firme para hacer una transferencia de $1 millón. No me jodas. Claro, no es así. Le dice, ¿sabes qué? Cuando vengas a Chicago, después pasar por acá, te llevamos el papelito para que lo firmes. Bueno, en función de eso, después el banco obviamente tiene un poder enorme. De hecho, yo caí como un tarado también, porque el New York Times me entrevistó, me dijo, no, te vamos a hacer una entrevista, bla, bla, me hicieron todo, después resulta que me enteré que trabajaba para el banco. Y bueno, acá estoy ahora, tratando de colaborar, ¿cierto? Como les digo. Un aplauso para el compañero. Después de haberme dado cuenta que no son casualidades, y creo que son consideraciones, traté de ayudar dentro del conocimiento que sea. ¿De qué orden pensás que es la fuga de divisas financieras? ¿De qué orden? ¿De qué sector? El monto. Lo que yo les puedo decir, por ejemplo, Citi, es que lo que eso es llamativo, porque uno dice $150.000 millones de argentinos en extranjero, más o menos, pongamos 100.000. Uno dice, bueno, entre Citi, Morgan, UBS y Credit Suisse está todo el dinero, ¿no? Pero Citi tiene como mucho, vamos a decir, no tiene más de $15.000 millones de argentinos en extranjero. Sí, lo cual es un montón, pero para llegar a 100.000 hay que llegar. Morgan, no le voy a decir cuánto, pero calculo un tercio de eso. UBS tiene unos entre 10 y 15 también. Credit Suisse debe andar en unos 8.000. Ahí no se llega a 30.000 millones. Faltan 70, si siendo conservador, no hablando de 150, hablamos de 100.000, faltan 70.000. Bueno, los bancos españoles, los bancos chicos que tienen oficina de representación aquí en Argentina, el HSBC, sí, pero es decir, entre los 10 grandes, digamos que HSBC, todo eso no se llega a 30.000, 40.000 millones. El resto está diseminado en la banca del Gotardo, en la banca de la Svizzera italiana, en algún banco doméstico con sucursal offshore que está en Caimán. ¿Hay algún método para controlar eso? Sí, es muy fácil. Como yo decir, ustedes van al Hotel Four Seasons, se sientan en el lobby, ven una persona con valijita y le dicen, a ver, ¿qué tenés en la valijita? Sí, es que es así. Es que es así. ¿Ustedes saben dónde más se contrataba banqueros? En los vuelos y en los hoteles, porque uno estaba con la competencia. En los vuelos veníamos todos los domingos a la noche y nos volvíamos todos los viernes. Entonces, de hecho, nuestros jefes nos decían, che, hablen con el de HSBC, a ver si está contento, a ver si no se quiere venir con... Y en los hoteles pasaba lo mismo, éramos siempre las mismas caras. Con respecto a la fuga de divisas, que tanto se habla y demás, ¿cómo la controlaría? Es decir, obviamente se puede ir a las casas de cambio y buscar al jubilado que va a cambiar $100, que ese no es el que hace son los bancos y las empresas grandes, que eso es lo más triste, que lo hacen la mayoría a través del central. Sí, algo sí, la mayoría se través del central. Digo que si lo hacen en blanco, lo que pasa es que después en algún momento, por ejemplo las petroleras reportan ganancias por $5.000 millones y transfieren al exterior 20.000. ¿Cómo puede ser? Sí. Es decir, los números no son, es decir, no, si reportan 3.000 le transfieren 10.000, pero son, es decir, transfieren al exterior 3 veces las ganancias reportadas.
los balances de las empresas. Y no hay sanción para eso. Sí, debería haber, lo que pasa es que no hay sanción. Los bonos austríacos, por ejemplo. Los famosos bonos austríacos que Martín puso algo. Viene de la época, aparentemente, en el proceso, se le compraron muchas armas a Austria. Entonces, no sé por qué, algún a favor ahí, algo en el medio, hubo un decreto, porque ni siquiera es una ley, en la cual cualquier persona argentina que comprara deuda austriaca, se debe hacer despacio porque capaz que dicen no, es tan ridículo que no lo entiendo, es como suena. Cualquier persona argentina que compraba deuda del gobierno austriaco, la Argentina le cedía al gobierno austriaco el derecho a cobrar impuestos sobre los intereses generados por esa deuda. Es decir, yo compraba un bono austriaco por $100.000 que me generaba al año $1.000 de interés, el gobierno argentino no podía cobrar mi interés sobre esos $1.000. El gobierno austriaco tenía el derecho. El gobierno austriaco no lo cobraba, por lo cual el argentino no. Porque si hay una idea, yo calculo que, bueno, ¿qué pasaba? Los que tenían dinero en blanco, que era una buena forma, es decir, los pocos que tenían dinero en blanco, compraban bonos austríacos, presentaban en la FIP al 31 de diciembre, no, tengo $40 millones en bonos austríacos, por lo cual no pagaba impuestos. Ahora, al empleado de la FIP que recibía, que yo le calculé un cálculo muy grosero, que más o menos reportarían a la FIP al 31 de diciembre, entre empresas y personas físicas, alrededor de una posición de 5.000 a 8.000 millones de dólares en bonos austríacos. Nadie se preguntaba por qué la gente compraba tantos bonos austríacos. Ahora, claro, es que es así, es decir, es leer la información, es simplemente leer la información. Sí. Bueno, de hecho, el gran problema que había, que claro, el gobierno austríaco no necesita emitir deuda. Y había muchos problemas, porque llegaba el 31 de diciembre, los argentinos desesperados por comprar deuda, los argentinos decían, no, yo no quiero emitir más deuda. Entonces lo que hacíamos era juntar entre 40 o 50 en adelante y negociar directamente con el gobierno para que, bueno, ¿saben qué? A ustedes les emito porque son una manga de desaforados. Sí, parece ridículo, pero era así. Nos hacían emisiones especiales a nosotros con vencimiento de 3 meses, porque obviamente el 31 de diciembre presentaban eso a la FIP y el 10 de enero empezaban a venderlos a los locos para comprar algo más rentable, porque el interés del gobierno austríaco es muy bajo. Y decían toda la bicicleta y el 31 de diciembre, el 25 de diciembre empezaron a hacer de nuevo lo mismo, lo presentaban y bueno, ahí están, desde los grupos que estuvimos hablando hasta personas con $20.000, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente cuando fue también el auge de China, todos los argentinos queriendo comprar bonos chinos porque somos mandados a hacer por las euforias. Bueno, los bonos chinos era solamente porque a alguien se le ocurrió que eran buenos y que era algo nuevo, sofisticado, entonces empezaron a comprar bonos chinos, no es porque había ningún tipo de beneficio. Uno dice, no, una persona que tiene $50 millones tiene que ser bastante preparada. No, ustedes no eran lo simple que eran y claro, es decir, lo que tenían muy claro cómo evadir impuestos, eso, pero clarísimo. Decían, fabricaban mesas y tenían la forma de vender las 100 mesas y fabricaban las 100 mesas en negro y que nadie los detectara o se detectaban tener cómo hacerlo para evitarlo. Pero ¿La plata del narcotráfico fue terminando últimamente para el sabotaje de bancos? Mirá, eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir, que es obviamente... Yo tengo mis dudas. Yo estoy convencido porque había un determinado tipo de clientes que nosotros no podíamos tocar. Es decir, por ejemplo, narcotráfico. Pero después siempre encontrabas algún lado que saltaba, por lo cual, esto es capaz que estoy delirando, pero para mí hay una unidad del banco, no sé si narcotráfico, pero algún otro tipo de negocios que nosotros no dejaban llegar porque en teoría no se podía que alguien los cubriera. Hasta te diría algunos políticos. Sí. Compañero, en este esfuerzo común que estamos todos ocupando cada uno un espacio distinto para intentar llegar lo más cerca posible de un gobierno cercano a la liberación, ¿qué espacio te reservás vos o dónde imaginás que podés ocupar un papel en este esfuerzo compartido? ¿Qué lugar político te parece que la experiencia especial que has tenido te da, te confiere o te hace legítimo ocupar? Sí, dentro de lo que es un lugar político, como les digo, es decir, lo que para mí antes era una locura conspirativa, evidentemente es una realidad ahora, por lo cual, es decir, centro-izquierda diría, la posición política. Con respecto al cargo, a la función, y no cabe duda en lo que sería
evasión impositiva, fraude al Estado y lavado de dinero. Porque, ahora me acordé que una de las operatorias que hacíamos, porque eso es lavado de dinero, porque usted me dice, ¿dónde está el lavado de dinero? Una cosa es fraude impositivo y otra evasión y otra cosa es lavado de dinero. Usted tiene una fábrica que es muy típico, además muy típico de ese tipo de personas, que facturaba, no sé, 100 pesos al año. Más o menos, para hacer un cálculo bruto, cuando una empresa se vende de 5 a 10 veces su facturación. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa que factura 100 pesos al año, un cálculo bruto sería, depende de la industria, se vende por 500 pesos. Es decir, alguien está dispuesto a comprar por 500 pesos. Es 5 veces, 5 años de facturación. Sí, más o menos. Obviamente tiene que tener en cuenta los pasivos y demás, pero más o menos se podría hacer así. Entonces, muchos empresarios que tenían la empresa que facturaba 100 pesos, decían, ¿sabes qué? La quiero vender, por lo cual la quiero hacer facturar mucho. Decían, agarremos plata particular que tengo mía en mi cuenta, no el nombre de la empresa, simulemos un crédito, es decir, no es que capitalizaba la empresa, simulemos un crédito que me da JP Morgan a mí, a la empresa Pirulo Sociedad Anónima, por el cual tenía una ventaja. Primero, es decir, le inyectaba capital a la empresa, pero no pagaba impuestos porque era un préstamo. Y obviamente, es decir, eso está en los balances de la FIP también, préstamos en el extranjero. El Grupo Clarín tiene un préstamo de un banco de Bahamas, por ejemplo. Y nadie se preguntó qué es un banco de ustedes. Y yo digo, no, el Grupo Clarín le prestó el banco de Bahamas. ¿No les suena medio extraño? Tiene aparte de Citibank New York, JP Morgan y demás, pero bueno, hacían eso. Entonces, eso es lavado de dinero, porque es dinero que uno tiene ilícitamente. Fabricar mesas y vos tenías un dinero no declarado en tu declaración particular de la FIP, no de la empresa, y no decía que lo tenías, de repente aparece en la empresa por un préstamo que te hizo JP Morgan, HSBC o quien sea. Y ahí ya lo tenés, y encima lo tenés declarado en el sistema argentino, lo tenés en el país, y no pagás impuestos porque es un préstamo. Después, obviamente, en algún momento hay que devolverlo, ¿no es cierto? Pero vos lo devolves como préstamo. Eso salió justamente en la página 12 de ayer, salió una nota escrita por Verbisky al respecto. ¿Tan fácil es cobrar plata? No, lo que es ridículo, que yo le comentaba a Martín, el proceso inverso. Ustedes tenían, fue justamente lo que le ofrecí a esta Florencia que me sacó corriendo. Decía, que además no lo entendía, porque es tan infantil. Ustedes tienen, por ejemplo, 50 millones de dólares declarados en el país. Están hartos de pagar impuestos. Lo que hacen, se crea lo que se llama un trust o fideicomiso. No como los fideicomisos que están acostumbrados acá, es una estructura especial en el cual ustedes dejan de ser propietarios del dinero, se lo ceden al banco o a quien por lo general son los bancos, que se pasan a ser los administradores del trust, y ustedes dejan de ser dueños del dinero y pasan a ser beneficiarios de ese trust, en el cual ustedes como beneficiarios dicen, ¿sabes qué? Que me den, no sé, $300.000 al año, por decir un monto. Entonces ustedes pasan de tener 50 millones de dólares en la declaración de la FIP, pasan a tener un ingreso anual, es decir, de un día para el otro se levantaron y decidieron regalar 50 millones de dólares. Y empiezan a reportar en la FIP $300.000, que es lo que le dan a ustedes como beneficiario, como... Claro, pero es así infantil, así infantil. Desde el punto de vista... Pasa a ser el banco, pero obviamente ese es en Bahamas o en el de Jersey, hay otro contradocumento en el cual dice que... No, es que el banco habla con pues somos éticos nosotros, no vamos a hacer eso. No confías en nosotros. 150 años haciendo esto, te decían. A mí me llama la atención, desde el punto de vista jurídico, el tema de la interdicción, ¿no es cierto? ¿Cuál es el límite que te han puesto, digamos, como interdicción, para poder hablar, ¿no es cierto?, sobre esto? Por ejemplo, el caso de Clarín, ¿no es cierto?, no hay interdicción. Hay interdicción en JP Morgan. No, pero el problema es... La relación de JP Morgan con Clarín, ¿hay interdicción o no hay interdicción? No, el problema es que ellos parten de la base que yo uso información confidencial, que es propiedad del banco y es confidencial. Claro. Por el cual, por eso, es decir, mi horario laboral es propiedad de ellos, porque ellos son los... ¿Y el juez argentino se... No, el juez lo que dijo es que lo puedo hacer siempre y cuando que sea en mi defensa, por lo cual en la justicia, ahí no... Es decir, lo que pasa es que la presentación que había hecho Durrié era contra mí, contra mi abogado y contra los medios de comunicación. Por lo cual, es decir, la nota que había sacado críticas y consigue información de tribunales no la podía publicar. El juez lo que dijo es,
le acepto la interdicción siempre y cuando que no sea para su defensa, por lo cual ante un juez puedo hablar. Claro, entonces vos no te preocupes, no te hagas problemas, porque en todo caso, si te condenan, Martín está arreglado con la presidenta y te condena. Vas a estar inculpado. Juan Cruz Cabral. Una lección de tipos que todos los años vienen a Argentina y a otros lugares a detectar fondos para llevarse a la banca física. ¿Existen intermediarios entre esa legión y el dinero? Instituciones, sí. hombres. No, es decir, no quería complicarlo, pero claro, a partir del 2001, que también, como muchos bancos dijeron, no, acá se acabó el negocio, después la casualidad que siempre vuelven, se van ofendidos, pero siempre vuelven, ¿no es cierto? Muchas bancas privadas, mucha gente, dentro de lo que sea la administración de riqueza, dijeron, mira, nos vamos a Estados Unidos, nos volvemos a Miami, inclusive el Citi se fue a Chile. Muchos banqueros que no se querían irse se arreglaron con el banco y se fueron. ¿Pero qué hicieron? Eso lo pienso y de verdad perdí mi tiempo yo. Es decir, agarraron, bueno, existe la figura de intermediario. ¿El intermediario qué es? Yo, banquero, ex banquero de Citibank, con una cartera de clientes, fui a golpear la puerta de UBS, de Morgan en Suiza, de distintos bancos, y si sabes qué, yo tengo una cartera de clientes de 40 millones de dólares. Quiero firmar un contrato con ustedes en el cual yo les presento a los clientes a ustedes, y el 50% de las comisiones generadas por esos clientes me la pagan a mí en negro. Y estos tipos viven en Argentina con gastos en pesos y cobran promedio por mes entre de 20 a 40 mil dólares en negro. Y de eso, bueno, contando UBS, contando esa figura, tienen los 350 personas. Credit Suisse otro tanto, Goldman Sachs otro tanto, Morgan en Suiza. Lo que pasa es que lo nuestro era más difícil, porque como decir, nuestra cantidad de clientes estaba mucho más acotado por el monto, por lo cual no nos servían mucho los intermediarios. Pero ya se estaba buscando la forma como para hacerlo también. Carlos Una pregunta, compró el de Manhattan, ¿no? ¿No están asociados? ¿Cómo? El JP Morgan no está asociado, no compró el de Manhattan, ¿no está asociado? Sí, son distintas fusiones. Lo que sí, claro, la primera de las tres Manhattan, por otra de las JP Morgan, se fusionaron. Y lo que es toda banca de inversión quedó JP Morgan, y lo que es banca minorista, que son las bancas de sucursales, es Chase. En Estados Unidos son todas las sucursales del banco son Chase, pero es el mismo banco. Rockefeller. Rockefeller, sí. ¿Lo conoces a Urbano García Tobar del Chase? No, me suena García Tobal, pero era otro que trabajaba, porque nosotros, ¿alguien leyó el libro de Hernán Lopezini? No me acuerdo cómo se llama, de Vivir en los Mercados, un librito chiquito, porque vivíamos todos en la misma zona. Éramos en un barrio, como que le dijera Pilar, vivíamos 100 familias argentinos, de las cuales 90 trabajábamos en bancos, por lo cual nos conocíamos todos. Conozco a un García Tobal, pero que no, trabajaba en YPF. No, era un amigo del director de No. JP Morgan estuvo ligado al Canal América de Narváez y Vila Manzano, y también en un momento al Grupo Clarín. La relación con Clarín era muy fluida. Era, de hecho, el gerente financiero, que es información pública, Roberto Sorno, fue gerente financiero de Clarín, y pasó en el 2002, pasó a ser colega amigo manejando el dinero de Clarín. Eso, es decir, yo pensé que eran casualidades, pero no son casualidades. América, la verdad, es decir, de Narváez estuve viendo los nombres de las sociedades y la verdad no me suena ninguna conocida, no sabría eso, no sabría decirlo. Telefónica, ¿quién Bueno, Telefónica, es decir, rol en esto, no, lo que sí puedo decir es que todas esas empresas en 2001, después del default, recompraron su deuda, es decir, la deuda de valer, por cada bono de valer $90 pasó a valer 10, 15 o 20 o 5 pesos en el peor de los momentos del default. Todas las empresas con el dinero que tienen afuera compraron su misma deuda, es decir, emitieron lo mismo de Mañeto, emitieron por 90 y compraron por 5, porque eso es lo negocio. Banco Patagonia, por ejemplo, hizo una oferta pública de acciones, los dueños de Banco Patagonia cobraron más o menos, no me acuerdo si son 50 o 100 millones, los números, porque van a pensar que yo, pero especialmente eran así, 50 o 100 millones de cada uno, y después compraron las acciones del banco que te bajaron muchísimo por 15 millones. Es decir, vendieron caro y compraron barato. Eso es, bueno, es el sueño de todos, pero cuando uno maneja la información eso está penalizado. Sí, compañero.
¿Quiénes son los de Patagonia? Perdón. Espera. La familia Smart. No, perdón, no, me equivoqué con James Smart. Stuart Mill. Sí. No, Stuart Mill son. Sobre todo lo que explicaste, quiero hacer una pregunta un poco más compleja, pero que creo que va al mismo lugar, pero quiero que me lo confirme. En Argentina existe una ley llamada de compra argentino que no se aplica y que yo la defiendo. Y una de las mayores contras es justamente todas las empresas privatizadas, porque a mi entender, y esa es la pregunta, hacen importaciones de bienes de capital sobrevaluados muchas veces y dejan afuera a todos los capitalistas, manejan esta historia y terminan dejando falta de trabajo en el país, mucho capital afuera, porque todas tienen su componente extranjera. Entonces se compra. ¿Qué panorama? Sí, como decía, nosotros buscar, es decir, cada vez nos hacía más difícil buscar clientes de envergadura que buscábamos. Una de las formas que hacíamos era, justamente en el auge agropecuario, ir a buscar en el interior productores, no tanto productores agropecuarios, pero semilleros, acopiadores, que habían pasado de facturar una empresa que facturaba 30, 40 millones de dólares, ir a visitarlos y ofrecerlas. Cuando uno lee que dice, justamente en el diario, en el libro que dice, no, el banco se acercó porque tenía interesados en comprar, el banco tenía interesados en comprar un porcentaje de Clarín. Mentira, el banco busca negocios, como decíamos nosotros íbamos a ver un cliente, un vidriero, por ejemplo, que nos sacó corriendo en Córdoba. Le decimos, mire, tenemos interesado en comprar su empresa. Mentira, estamos sondeando al tipo que decía. Si el tipo nos decía que sí, vamos a ver un brasileño y decimos, che, tenemos interesados en venderte la empresa. Y cruzábamos las puntas en función de eso. Bueno, si hubiera sido un vidriero no es el ejemplo porque nos sacó corriendo un semillero, vendía la empresa. Claro, es decir, el paso de tener una empresita chiquita a facturar 40 millones al año. Venderla en 120, en su vida había pensado tanto dinero. Entonces se le ponía los ojos como el 2 de oro y quería venderla sí o sí. Y decíamos eso, y justamente después nosotros qué pasaba con empresas y cerraba porque dejaba de ser, claro, un brasilero, el tamaño de nosotros buscábamos mucho los brasileros para cruzar empresas. Un brasilero invertía 100 millones de dólares acá, que es dinero, pero si tenía que cerrarla, la cerraba y no pestañeaba. Los frigoríficos, bueno, los frigoríficos fue un ejemplo nuestro. Perfecto, actualmente está ocurriendo. El más grande. No, que me acuerdo, pero no quiero decir por las dudas, pero fue un caso nuestro, eso fue un claro ejemplo nuestro. ¿Un caso de qué? De que le vendimos para convertirlo en cliente y se convirtió en cliente nuestro. Es decir, además, primero el cliente de la banca de inversión que vende la empresa. Una vez que se hace el efectivo, sigue siendo cliente del banco porque pasa a ser cliente del sector de administración de riqueza. La parte de venta de empresas, cuando nosotros trabajaba continuamente fluido porque obviamente detrás de una venta venía el dinero. Tengo una pregunta. Big Graphic, ¿qué hace con todo eso? Bueno, es una pregunta, porque yo en un momento hice unos llamados a la FIP, no sé si me llamaron y después no tuve respuesta, pero además, como les digo, no hay que poner a Einstein a ver declaraciones curadas. Hay que agarrar a una persona y decirle, cuando veas un mono austriaco, marcalo con roca y después dámelo. Cuando veas un préstamo de Bahamas o cuando veas... Porque lo que se hacía muchas veces con los préstamos, lo que llaman las cartas de crédito, no es que el Banco Morgan prestaba directamente. Por ejemplo, lo que hacía es, Banco Patagonia prestaba a la empresa, Banco Patagonia por decir uno, pero eran todos. Y Banco Patagonia prestaba contra una garantía que emitía JP Morgan New York. Pero eso está en el balance. Hay que agarrar a Banco Patagonia y decir, ¿por qué le prestaste tanto? Si la empresa vale 20, ¿cómo le prestaste más plata de la que vale la empresa? No, porque tengo una garantía de JP Morgan New York. ¿Y por qué tienes una garantía de JP? ¿Que son buenos? Yo voy a pedir un crédito entonces. Obviamente se hacía porque están los activos del cliente congelados que no podía mover hasta que el banco decidiera que había... Se inmovilizaban los activos para darle préstamo local. Se inmovilizaban, no, se inmovilizan porque sigue haciendo. ¿El Banco Provincia también está en... No, los bancos, no sé, está el famoso que siempre se dice que está la casa bancaria del Banco Provincia en Uruguay, pero ¿qué hace una casa bancaria? No quiere decir que yo no creo que haga este negocio, la verdad no sé. Además no compite porque
Sí, entre un banco estatal, desgraciadamente, esta gente que tiene dinero, yo no creo que vayan el dinero a un banco estatal. Los bancos locales sí. Mirá, lo que sí está claro. Mirá, para que te des una idea, siempre los objetivos por país no estaban estandarizados, porque obviamente no es lo mismo conseguir 150 millones en Argentina que en Brasil o en México. Misteriosamente, en enero del 2008, que era cuando teníamos las reuniones de planificación del año, pusieron para todo el mundo, desde China hasta Argentina, 150 millones de dólares por cabeza. Eso fue en enero. En marzo, quiebra Bear Stearns, que lo compra JP Morgan. Un año después de la crisis, uno ve que JP Morgan es el banco mejor parado, y hasta cierta medida no sabe. Bueno, de hecho, en la reunión del 2008, el número 2 del banco nos dijo: vengo a reunirme con Diamond, que es el número 1, y me dijo, usando la escala, vieron que está la escala de terrorismo de posibilidad de atentado, que es amarilla, naranja, verde, amarilla, naranja y roja. Y ella dijo, usando esa escala, estamos en rojo. Por lo cual, obviamente, no son, algo más de información manejaban, y vos te pones a analizar. Lo de 4 meses antes lo de Clarín, que dijeron salir antes porque si no vuela todo por el aire. Que habían puesto un objetivo a todos los banqueros por igual, no importaba si cubrían México, China o Argentina, de 150 millones por cabeza. Que después, justamente, para comprar Bear Stearns necesitó liquidez. Y no es casualidad. Bueno, en el 2001 pasó acá. Es decir, yo la traigo a Casualaza porque iba con un taxi, no le dije quién era, nada, y empezamos a hablar y me dice, yo me hago una pregunta, me dice, lo que pasó en el 2001, ¿no fue una prueba de lo que pasó en Estados Unidos? No cabe duda, acá se eligió en el 2001 quién quedaba parado, quién no quedaba parado, y eso pasó. Hoy se cumple un año de que quebró Lehman Brothers, el banco. Uno de los directores salió diciendo que lo hicieron, él tuvo órdenes de decir que no mover un dedo, de no hablar, sacó un libro hoy, de no abrir la boca para que de no levantar, es decir, no quejarse porque hacían caer el banco. No son, evidentemente no son casualidades. Digamos, la conclusión es que la crisis financiera fue provocada por ellos. Sí, mi humilde teoría, porque estoy muy lejos, para mí la provocaron ellos y se les fue de las manos. A mí me parece que pasó eso. A ver, en teoría, de lo poco que he visto, de hecho a nosotros cuando Bear Stearns, que es el banco que compra Morgan, que fue, me acuerdo perfecto que fue en Semana Santa del 2008, nosotros, por los directores del banco, teníamos órdenes de operar en contra de los que quedaban parados, Lehman Brothers. Y bueno, lo que se habló que Lehman cayó por rumor, obviamente. Si uno empieza, por ejemplo, la acción de Clarín, aparte de todo lo que le está sucediendo real, si uno empieza a correr rumores de que X motivo, claro, la acción obviamente la gente empieza a desconfiar y no, en este caso no, pues las tiene ANSES y no las va a vender las acciones, pero un inversor lo primero que hace es salir corriendo, por lo cual al vender la acción baja el precio. Y a Lehman le pasó eso. O sea que el Estado ahora en este caso está sosteniendo. No es que lo está sosteniendo, pero ¿qué va a hacer? Es decir, yo como administrador de ese dinero no lo vendo. Por decir algo que salió 29 por 6 no lo vendo. Negro, Suárez. Tengo una pregunta. Última pregunta. Vos has descrito una operatoria muy novedosa e interesante para mí. Para mí, lo que me llama la atención es que lo más simple que hay, porque lo hice toda mi vida, entonces como me llama la atención la sorpresa que se lleva a la gente. Esto tiene que ver con la Argentina. Pero vos debes conocer también qué es lo que pasa en otros lugares. Te pregunto concretamente cómo funciona esto en Colombia. La operatoria y la actitud del gobierno, los mecanismos desgraciadamente Colombia particularmente no lo cubría, pero obviamente me sentaba al lado de gente que cubría Colombia y tenía amigos que cubrían Colombia. La operatoria es exactamente, es decir, puede cambiar según la ley un poquito en un país o en otro, pero la grande fortuna, por eso Estados Unidos es lo que es, por eso es esa mentira que si no, el sistema americano es bárbaro, hay que extrapolarlo al resto del mundo. No, pues el sistema americano es bueno porque se nutre de no se puede extrapolar al resto del planeta. Vive de la aspiradora de dinero que le ingresa. Compañero, la riqueza del mundo. Yo tengo una pregunta. El gobierno norteamericano salió
por ejemplo, el salvataje de la empresa aseguradora AIG por 80.000 millones de dólares. A mí siempre me llamó la atención que alguien le dé 80.000 millones de dólares a una aseguradora y me pregunte qué pasó con esos 80.000 millones de dólares. ¿Qué fue eso? ¿Un lavado? No, en Estados Unidos siempre hay un dicho que decía, por ejemplo, decían, AIG era una de ellas, JP Morgan es demasiado grande para caer, que decir que si caía genera un caos enorme. Pero ahora lo que ha empezado a decir, bueno, de hecho muchos senadores de lo que sería la izquierda americana han dicho, si una empresa es demasiado grande para caer, también es demasiado grande para existir, porque es un riesgo. Lo que pasó con AIG lo tuvieron que hacer, aparte, cuando yo estaba del otro lado, uno decía, no, lo que tiene bueno el sistema americano, que la gente que está en órganos de control del gobierno son gente ex mercado. Paulson, el secretario de Estado, es el típico ejemplo. Quedó demostrado que no, porque ese hombre salvó a Goldman Sachs, de lo cual había cobrado en sus 5 años como el número 1 de Goldman, cobró 500 millones de dólares de sueldo. Él se fue, a los 5 meses Goldman Sachs estuvo en peligro de quebrar y él había cobrado 500 millones de dólares. Por lo cual, obviamente, lo mínimo que tiene que hacer es ayudarla, porque si no queda como inútil. Con AIG pasan todo lo mismo. Son un sistema que evidentemente tiene más poder que el gobierno y deciden qué hacer. ¿Te parece que hay algo de cierto en los rumores para octubre de Obama, Mero? No, eso es demasiado, va más allá de mi... No, eso no creo porque... No, la verdad no lo veo. Habiendo vivido allá y viendo decir, no me parece viable. No, serio, porque yo siempre otra cosa que decía siempre, por ejemplo. No, pero bueno, vos fíjate que en Estados Unidos un presidente termina el mandato y nunca pasa por tribunales. Uno preguntaba como qué país al revés, porque si mal no recuerdo, en la última campaña, por no ir más lejos, entre Obama y Bush se dijeron hasta asesino, todo. Por lo cual, si la verdad que no, pasa que evidentemente es mejor el sistema nuevo, es decir, a pesar de las falencias, es mejor nuestro sistema que se hace revisionismo del gobierno anterior, lo que hacen ellos es que hacen borrón y cuenta nueva, porque es más hipócrita. El amigo Pratkay. No, bueno, desgraciadamente Pratkay tiene varios enfoques. Una de las cosas que hizo antes de su último cargo, que como él dice que fue analista de monedas, lo cual es cierto y en cierta medida está mal a los países, se lo hacía mal, pero es decir, era muy abstracto. Lo que hacía antes es lo que se llama proprietary trading en Morgan. ¿Eso qué quiere decir? El banco administra dinero de clientes y dinero propio del banco. Con el dinero del cliente se jode, con el dinero del banco no se jode, por lógica. Él era analista de esa unidad de negocio que es totalmente independiente del banco, en Latinoamérica. Por lo cual, los intereses del banco y para qué ganar en bonos iban totalmente en contraposición con el riesgo país y todo eso. Por lo cual, una persona que ahora está representante del pueblo, durante años se dedicó a perjudicar al pueblo. Y bueno, aparte que tiene Tilton Capital, que es una consultora que justamente es uno de los famosos intermediarios, entre los cuales no creo que lo siga haciendo ahora, pero antes de la selección lo hacía, manejaba entre otras cosas la plata Marita Fortabat. La plata, es decir, la declarada y la no declarada. Y el cargo de Pratkay dentro del banco, que la quinta, tercera... No, es que esas estructuras son muy chatas, como no es como una sucursal de un banco en el cual ahí era número 1, número 2 y después eran todos empleados. Y estaba como empleado, estaban entre, es decir, las categorías son de 1 a 4, ahora estaban en un 3 más o menos. Dentro de la que es banca de inversión, después obviamente en la estructura minorista es mucho más piramidal. Era un 3 de oro, un 7 de velo. No, lo que pasa es que ahí se mide por cuánto ganaba, y en ganar no era un 7 de velo, por eso. En lo que era el bonus, un bonus promedio en Estados Unidos, es decir, era para hacer el salario era un sueldo, que yo se los digo a ustedes y parece un montón de dinero, pero para Estados Unidos es un montón de dinero, porque piensen que es dividido 2 en impuestos. Eran $250.000, dividido 2 son 125.000. Que uno vivía bien, pues sí, el 50% se iba en impuestos. Y obviamente ahí en Estados Unidos es riguroso, ¿no es cierto? ¿125 que por año? Pero el bonus podía llegar a ser $8 millones, $3 millones, $1 millón. Sí, pero no es mucho, no es No. ¿Qué te puedo cobrar? Con respecto a algo también de los impuestos, que me acordé ahora.
Cuando ustedes abren una cuenta en extranjero, el gobierno americano obviamente le cobra impuestos. Les digo, por las dudas a nosotros nos cobraba el 50%, a partir de una escala cobraba el 50% de impuestos. Por las dudas a los residentes, ¿cómo era? Los no residentes, que eran las cuentas que nosotros manejábamos, no residentes americanos, por lo cual no debían pagar impuestos en Estados Unidos, se les hacía firmar un formulario que se llamaba W8, el cual era una declaración jurada en el cual fulanito de tal juraba que no era residente americano, por lo cual no tenía que pagar impuestos. Para que así no diga cómo funciona. Si por X motivo ese cliente no firmaba ese papel, se le cobraba el 50% de impuestos y después tardaba como 1 año y medio en devolvérselo, por la duda. Ahora yo le decía, che, este en AFIP no paga. Ah, bueno, no importa. No importa. Una cosa. Perdón, ya nos pasamos. Así que hace una y cerramos. ¿Qué importancia tenía para toda esta legión de tipos que sabían captar dinero, los economistas locales a la hora de hacer pronósticos? Sí, es todo lo mismo. Es decir, yo me acuerdo de una presentación, porque además es muy cómico, porque cuando yo hice, salió de la denuncia en la justicia y todo, salió el vocero del banco diciendo que el banco no hacía negocio de banca privada en Argentina. En la oficina acá en Alem Plaza tiene 2 personas sentadas haciendo el negocio, y venían los economistas propios del banco a hablar para nuestro selecto grupo de clientes, que a su vez me acuerdo de haber visto a Esper en primera fila, a donde siempre, ¿no es cierto? A Esper, José Esper. ¿Qué se puede decir de la plata de Soros? No, ni idea. No, es decir, la de Soros no, te puedo decir de los socios, pero es muy largo y no quiero meterme ahí porque tengo miedo que me maten. Queremos agradecerle porque sin él esta información no la hubiera pasado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te agradecemos muy especialmente y te damos otro aplauso por haber venido a esta casa. Muchas gracias y la verdad realmente es una disculpa porque para mí eran soñadores, ustedes eran unos locos. ¿Viste cómo? Muchas gracias. Vamos a rifar 5 libros entre los compañeros. A ver, todos tienen los números antes de irse. Primer libro, Territorios en Construcción, Actores, Tramas y Gobiernos entre la Cooperación y el Conflicto, ediciones Ciclus, número 246. 246. Fíjense los numeritos por este libro y los que vienen atrás. 246, Territorios en Construcción, Actores, Tramas y Gobiernos entre la Cooperación y el Conflicto. Moneda Social y Mercados Solidarios, de Adela Plasencia y Ricardo Orsi. Moneda Social y Mercado Solidario, de ediciones Cicus, el número 229. 229. 229. Moneda Social y Mercados Solidarios. Ahí está, ahí viene Rafael Arrastiel, y ahí está la compañera. Economía social, acción pública y política. Hay vida después del neoliberalismo, de José Luis Corallo. Economía social, acción pública y política. Hay vida después del neoliberalismo, de José Luis Corallo, número 209. 209. 209. Fíjense bien, 209.
Cardumen, del compañero Norberto Pato Vieira, autor de Extraña Dama, la novela Cardumen, asesinato en bandeja, para el número 196, 196. Cardumen, asesinato en bandeja, del compañero Norberto Pato Vieira, 196, ahí está. «50 años con la poesía», la edición completa de los poemas de Alfredo Carlino. 50 años con la poesía, para el número 207, 207, 207, 207. El 209 estaba presente, 209, 209, si no lo vamos a rifar de nuevo. 209. A ver, el 209 lo damos de baja y vamos al 235, 235. Economía social, acción pública y política, 235. ¿Algo hasta ahí? ¿Croco? 235, muy bien. Hemos comido, hemos bebido, hemos rifado libros, hemos compartido con los compañeros, hemos escuchado a Hernán Arbizu. Esto fue todo por hoy, muchas gracias.